Recientemente el Papa Benedicto XVI recibió, como suele hacerlo en el mes de enero, al final del mes de enero, a los miembros del camino neocatecumenal. En un punto de vista no pretendo agotar la complejidad y la riqueza, digamos, del camino neocatecumenal, pero como el tema se ha convertido en un tema de mucha gente que no comprende, por un lado, y por otro lado de miembros, numerosísimos miembros del camino neocatecumenal, que están, digamos, preocupados o que se sienten mal entendidos por la iglesia, incluso por quien les habla y por así prensa, sí quisiera señalar algunas cosas para aclarar el panorama sobre qué es el camino neocatecumenal. El camino neocatecumenal es una familia espiritual, un carisma dentro de la iglesia, que fue fundado alrededor de 1964, y digo alrededor porque los dos fundadores, Carmen Hernández y Francisco Kiko Argüello, comenzaron a trabajar en las zonas pobres de Madrid sin saber que el Señor los estaba encaminando a hacer nacer este carisma, ¿no? Ambos simplemente eran personas solteras comprometidas con su fe que habían vivido una transformación, una conversión personal. A lo largo de los años se convertirían en la práctica en los fundadores y en personas que viven una vida consagrada, ¿no? Y descubrieron algo muy importante, que es que había un hambre, no solamente por el bienestar o por la incluso espiritual genérico, sino por lo que ellos descubrieron que era el querigma. Recuerden ustedes que el querigma es esta palabra griega que se refiere a lo central, esencial de nuestra fe, que Jesucristo es el Hijo de Dios que ha venido a salvarnos mediante su muerte y su resurrección. Punto. Y que eso transforma toda la existencia del individuo y de la humanidad y de la historia y de la cultura. Y ellos en consecuencia desarrollaron una vivencia de la fe basada en lo que ellos llaman el trípode, que es la palabra de Dios, la liturgia y la comunidad y la vida comunitaria. Y estas tres cosas han marcado el camino y han creado comunidades a través del mundo, primero muy extendidas en Madrid y en los alrededores, luego a Roma y de ahí a todo el mundo, hasta contar incluso en lugares remotísimos más de 40.000 comunidades de entre 20 y 50 personas. Y oficialmente el Camino Neocatecumenal estima que debe tener 1 millón de miembros alrededor del mundo. A eso se suma que en muchos lugares es un promotor fundamental de las vocaciones a través de seminarios diocesanos misioneros que llevan el nombre de Redemptoris Mater, que son seminarios donde la formación es según el estilo del Camino Neocatecumenal, que dicho sea de paso recibe su nombre porque Kiko y Carmen se convencen de que los católicos o los cristianos están tremendamente descristianizados y que el camino original que en las primeras comunidades cristianas llevaba a la vida de la fe, una formación paulatina hasta realmente estar en disposición de ser recibido dentro de la iglesia a través del bautismo, este camino que se llamaba el catecumenado, hoy en día necesita de alguna forma ser replicado, y de ahí el nombre neocatecumenal, un camino neocatecumenal. El camino neocatecumenal personalmente merece la más grande de las admiraciones, y esto no lo digo de boca para afuera. Yo he sido testigo de apostolados y de conversiones de personas extremas, pero extremas en su vida, en el sentido no solamente moral, sino ideológico y político, en los lugares más diversos del mundo, no solamente en España, sino en Perú, donde los he visto reformar toda una villa miseria, lo que se llama un pueblo joven en el Perú, gracias a una familia misionera. En Chile, donde he visto conversiones de personas acompañadas espiritualmente de una manera
sorprendente. En Italia, donde he visto la conversión de personas que en un momento de su vida estuvieron vinculadas a la guerrilla urbana más sanguinaria de Brigate Rosse, las Brigadas Rojas. Y he visto cosas que no podría describir acá porque estaría violando la confidencialidad de individuos y de vidas y de comunidades. Pero les puedo decir que en mi historia de católico, las conversiones más increíbles y espectaculares que he visto están en el seno del camino neocatecumenal. Y si a eso sumamos que ellos han aceptado, no son los únicos, así que no quiero aquí ofender la susceptibilidad de hermanos y hermanas de otras comunidades espirituales, de otras familias espirituales que también heroicamente van a lugares recónditos, arriesgados y remotos. Pero el camino neocatecumenal se ha caracterizado por este espíritu evangelizador sin temor, realmente aventurero, generoso y transformador. Ahora, este trípode del camino neocatecumenal, es decir, la palabra de Dios, la liturgia y la vida comunitaria, es probablemente la fuente de la mayor cantidad de incomprensiones para quienes no son del camino neocatecumenal. El camino neocatecumenal tiene una liturgia propia, una forma de celebrar la misa que es tremendamente atractiva y central para sus miembros y demasiado chocante por lo distinta que es de la misa habitual, de la misa según las rúbricas, para quienes son críticos del camino neocatecumenal. Y efectivamente el tema de la liturgia en el camino neocatecumenal es probablemente el tema más crítico y controvertido. Los fundadores están convencidos que las misas tienen que celebrarse, tienen que tener una participación especialmente intensa y tiene que ser reproduciendo al máximo la cena del Señor. Y en consecuencia no solamente se celebran en números limitados alrededor de la mesa con cantos, con algunas danzas al final de la celebración, con muchos comentarios antes y después de la lectura de la palabra de quienes participan, la recepción de la Eucaristía en una forma sustancial, ¿no? Con pan ácimo en las dos especies, etc. Cada una de estas cosas aisladas de alguna forma se podrían explicar. En su conjunto componen una forma de celebración que es ciertamente muy particular y propia del camino neocatecumenal, fundamental para la experiencia espiritual y emocional de sus miembros y al mismo tiempo la parte más controvertida probablemente del camino neocatecumenal. Y es más controvertida sobre todo porque el pasado 20 de enero de 2012 se esperaba que el camino neocatecumenal recibiera una aprobación absoluta de esta forma de celebrar la misa, porque existe un debate entre quienes señalan que el camino neocatecumenal debería cambiar su forma de celebrar la misa en base a un decreto escrito por el cardenal Francis Arinze, el que entonces era prefecto de la Congregación para la Liturgia y la Disciplina de los Sacramentos, y quienes señalan que la aprobación de los estatutos ya de alguna manera dejó sin valor esa carta. Si el tema no fuera un tema controvertido, el camino neocatecumenal no hubiera esperado una aprobación definitiva para su liturgia el pasado 20 de enero, y si la hubiera recibido no existiría, digamos, la confusión que existe ahora sobre esta celebración. En consecuencia, por más que los hermanos del camino neocatecumenal digan que el problema ya está resuelto, el problema no está resuelto. Si el problema estuviera resuelto, no habría problema. Eso es justamente lo que significa un problema resuelto, ¿no? No habría controversia y no habría autoridades de la Iglesia como las que existen que señalan que el tema es un tema abierto y pendiente.
Esto lo va a resolver el tiempo y la iglesia y las autoridades de la iglesia. No es un tema sobre el que hay que precipitarse ni juzgar. Nadie, ni del camino hacia quienes no son del camino, ni viceversa. El, el tema del camino neocatecumenal, es decir, de la forma específica como viven el camino neocatecumenal, ha sido criticado por muchas personas desde fuera, que es un lavado de cerebro, que se alejan del resto de la comunidad eclesial, que se vuelven intolerantes, etcétera, etcétera. Miren, hermanos, en primer lugar, un carisma no se juzga en base a el defecto que puede tener una persona o algunas personas concretas. Algo que me resulta absolutamente inaceptable siempre es que me critiquen una comunidad en base al error o a la imprudencia cometida por uno o por algunos miembros de esa comunidad. Porque yo mismo podría no ser un testimonio adecuado y suficiente de la espiritualidad y del carisma de mi propia comunidad y de mi propia familia espiritual, el Sodalicio de Vida Cristiana, la familia Sodalite, el movimiento de Vida Cristiana. Sin embargo, estas comunidades tienen un carisma alentado por el Espíritu Santo, y en el caso del Camino Neocatecumenal, como de otras comunidades, han recibido la total aprobación del Papa. Y es más, específicamente, ¿cuántas familias espirituales pueden decir hoy en día que tienen una cita prácticamente en el calendario papal todos los años? En consecuencia, sobre su eclesialidad no hay ninguna duda. Nadie puede levantar ninguna duda. Sobre las cosas específicas de exigencia del camino neocatecumenal. Hermanos, hay que entender que a lo largo de la historia, los distintos carismas y espiritualidades se han presentado justamente para la salvación de los hombres. Y si una persona en plena madurez y en plena libertad dice, este camino es para mí, oye, pero las comunidades te controlan, te parecerá a ti. Ella necesita ese camino. Y no habrían las conversiones de las que yo he hablado, que yo conozco, si no fueran por ese itinerario que ellos tienen. En consecuencia, el hecho de que no me parezca a mí la forma específica para vivir mi fe, a mí el Señor me llamó por otro camino espiritual, no tiene por qué hacerme dudar, sospechar o mirar con malos ojos un carisma que está probado. Los fundadores están todavía vivos, hay cosas que todavía pueden cambiar, lo central del camino neocatecumenal ha sido confirmado por la Iglesia, y en consecuencia tiene que primar la caridad y la paciencia. Y de parte de los hermanos neocatecumenales, que los comprendo porque yo soy miembro también de una comunidad nueva que ha recibido múltiples críticas, y muchas de ellas injustas. Pero también comprendo que muchas veces en mi juventud yo puedo haber sido un testimonio imprudente del camino espiritual, y puedo haber sido un testimonio poco flexible, poco caritativo, y en consecuencia hay que entender que lo principal es testimoniar el espíritu eclesial de apertura y el amor y la generosidad. Hasta la próxima y que tengas un buen día.